Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 31 de marzo del año 2021. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos del 14 al 25. Uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me darán si se lo entrego? Y resolviendo darle 30 monedas de plata. Desde ese momento, Judas buscaba una ocasión favorable para entregarlo. El primer día de los ázimos, los discípulos fueron a preguntar a Jesús: ¿dónde quieres que te preparemos la comida pascual? Él respondió: vayan a la ciudad, a la casa de tal persona y díganle: el maestro dice, se acerca mi hora, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Ellos hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Al atardecer estaba a la mesa con los 12 y mientras comían, Jesús les dijo: les aseguro que uno de ustedes me entregará. Profundamente apenados, ellos empezaron a preguntarle uno por uno: ¿seré yo, Señor? Él respondió: el que acaba de servirse de la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó: ¿seré yo, maestro? Tú lo has dicho, le respondió Jesús. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí lo vemos al Señor ya en el primer día de los ázimos para celebrar la cena con los suyos, la fiesta de la Pascua, la última cena. Bien, había que prepararla naturalmente, entonces el Señor envió dos de sus discípulos que fueron a la ciudad y fueron a la casa, ¿no es cierto?, de aquel que ya conocían. No se nos dice acá quién es el dueño de casa, que conocía a Jesús, que conocía, bueno, a los discípulos quizá no tanto, pero a Jesús lo conocía, y los discípulos justamente fueron a la casa indicada, dijeron al dueño que el Señor iba a celebrar con los suyos la cena en esta casa, por manera que iban a preparar allí todo lo necesario para celebrar el acontecimiento. Por supuesto, bueno, ya lo vimos en los evangelios en este caso tenemos el de Mateo, vimos ya en el evangelio de Juan, en el de Marcos, ¿no?, en el de Lucas, cómo se relata el mismo episodio, con algún matiz que no diferencia para nada el sentido profundo que tiene todo este relato. Bueno, llegado el momento, por supuesto, sentados al atardecer, el Señor y los suyos, sus discípulos. Y ahí es cuando el Señor anuncia algo trascendente, algo que tiene que ver con toda esta historia de la salvación. Algo que va a ocurrir porque ha llegado la hora que ha anunciado el Señor en tantas oportunidades, ¿no? Recordemos aquel episodio de las bodas de Caná, lo mencionamos muchas veces. Cuando la Virgen se acerca a Jesús, se había acabado el vino, ¿y qué le dice? Apelando a Jesús, sabiendo que en Jesús siempre está la solución. No tienen vino. ¿Y qué tengo que ver yo contigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. No había llegado la hora del Señor. ¿Cuál era la hora? Y la hora era cuando iba a glorificar al Padre, cuando iba a quitar la muerte muriendo por todos nosotros, cuando iba a derramar la sangre, cuando iba a transformar el agua en vino. La sangre del Señor, que iba a derramarse
para el perdón de todos los pecados de muchos. Ahora había llegado la hora. Ahora el Señor sabía que tenía que partir, previamente que tenía que morir y tenía que glorificar al Padre. Ahora había uno de los 12 que lo iba a entregar y había estado negociando con aquellos que le pagaban para que les entregara a Jesús, los sumos sacerdotes. Y este era Judas, el hijo de Iscariot. Sí, ¿cuánto me dan? Estaba negociando la vida de la manera más corrupta, de la manera más endemoniada. Siempre decimos nosotros, fíjese, estaba eligiendo al becerro de oro. La cosa que ocurre tantas veces, ¿no es cierto?, en el seno de la humanidad y que a través de los siglos lo hemos visto, lo seguimos viendo y lo seguiremos viendo. Hasta dónde el objetivo mayor que se fija el hombre, que está en el camino que no es el de la vida, sino el otro, el opuesto, el de la muerte, hasta dónde fija su objetivo principal, dónde pone su mirada, en dónde, cuál es su anhelo mayor. El dinero, el poder que da el dinero. Con ese poder corrupto quiere ser servido por todos, quiere ser rey, quiere ser el mayor, el mejor, el más poderoso, el ser servido. Ese dinero que no le va a servir para nada, porque para nada le va a servir todo lo que solamente compra con dinero. Le va a servir la vida, porque si elige la vida, elige el amor, elige el bien, transita el camino que lo conduce precisamente a la conquista de ese objetivo, que debe ser la vida en el amor. A partir de ahí va a tener todas las cosas que van a permanecer con él y él permanecerá también, finalmente, porque tendrá la verdadera riqueza, la mayor, la que está depositada en los cielos, en la vida misma, en él, finalmente. Pero Judas elige el otro camino, elige el de la muerte, elige el del diablo, le hace caso al padre de la mentira. Entonces sale a entregar al Señor. Y el Señor sabe esto, el Señor ha leído el corazón. Por eso es que cuando en el grupo reunido ya para la celebración, Jesús anuncia que uno de los que está ahí lo va a traicionar, todos se preguntan, ¿quién será? Bueno, Judas también. ¿Acaso soy yo, Señor? ¿Sabía Judas que era él? Mire qué hipócrita. ¿Qué está probando, poniendo a prueba la sabiduría del Señor? El Señor había dicho, el que moja su pan en el plato, el bocado que yo le daré, ese es. ¿Soy yo acaso, Señor? Tú lo has dicho. Él mismo lo ha dicho. Es Él. Él es el traidor. Él es el que elige la muerte. Él es el que vende a la muerte al autor de la vida. El que negocia de esta manera. Claro, Judas después sale, pero siempre hay un pasaje que nos llama la atención donde se nos dice que detrás del bocado está muy marcado en el Evangelio de Juan, ¿no? Entró el diablo, que estaba en la cena el diablo, y estaba así con su representante ahí, estaba Judas. Por eso, en cuanto recibió el bocado, en cuanto recibió el cuerpo del Señor, ahí entra él a inficionarlo, a producir la muerte, que ya está en la intención, guiado precisamente por el espíritu de la muerte en Judas. Y ahora entra en Judas, para que Judas consume todo aquello que tiene que hacer. Y va y lo hace, y lo vende a su Señor. Y sabemos que después va a ir con los guardias, con todos los enviados de los sumos sacerdotes, los hipócritas, los obreros de la muerte, que son ellos también los falsos religiosos, a capturar a Jesús y a entregarlo a la muerte. Pero era la obra del Señor, cosa que no entendían ni creían para nada. El Señor iba a glorificar al Padre, el Señor iba a recuperar la vida para todos, porque iba a morir la muerte de todos, y lo iba a hacer por amor a todos. Y esto se produce realmente.
Y uno dirá, bueno, ¿qué se produce en Judas, no es cierto? ¿Y en Judas qué se puede producir? La muerte y la consumación de la muerte. Judas está en muerte ya. Y finalmente, ¿a dónde pasa? A la plenitud, pero de la muerte. Bueno, sabemos cuál fue el fin de Judas Iscariote, ¿no? Él mismo se suicidó. Bueno, y entonces nosotros permanecemos sentados a la mesa, junto al Señor. ¿Celebramos con Él la Pascua? Claro que la celebramos. Somos fieles al Señor, nos quedamos con Él y en Él, participamos del mismo pan y de la misma copa, participamos de la verdadera Pascua, que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, el alimento pascual. ¿Lo hacemos con fe? ¿Realmente esa fe que impide que detrás del bocado entre el otro? El otro ya es echado afuera, El otro, el Señor, por su muerte ya lo desaloja de los cielos. Ya no tiene cabida en el hombre de fe. Pero es firme nuestra fe, nos mantenemos en ella, seguimos al Señor. Ahí está nuestra parte. Judas va y lo vende, se va por el otro lado, por el otro camino. Nosotros no, nos vamos, a pesar de nuestros tropiezos y caídas muchas veces, pero seguimos el camino nuevo y vivo, seguimos al Señor. El Señor ha glorificado al Padre y el Padre lo ha de glorificar en sí mismo también. Y a eso vamos, hermanos. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, estaba reflexionando en unas palabras que en algún momento decía el Señor. Ya no los llamo siervos, sino son ahora mis amigos. Y qué doloroso que un amigo te entregue. ¿Habrá comprendido Judas lo que es tener un amigo? Evidentemente no habitaba en él la amistad, en el sentido de la amistad. No sabía qué era la amistad. Amigo es el que... Recordemos, ¿cómo llamó Dios a Abraham, el padre de la fe según la carne? Abraham, mi amigo. Usted es amigo de Dios. Para ser amigo de Dios hay que tener esas condiciones que usted advierte en Dios, que usted conoce en Dios, que usted incorpora, quiere vivir también porque Dios las vive en usted en Cristo Jesús. Y esto no contempla para nada todo aquello que nos separa de la amistad y que finalmente no es amistad sino enemistad, la que tuvo Judas para con el Señor, enemigo de la vida, amigo de la muerte, amigo del diablo, enemigo del Señor de la vida. El que se sienta a la mesa es amigo del Señor, pero se sienta para permanecer en la mesa y en el alimento que recibe en la mesa. Usted recibe el pan y el vino, usted participa del banquete eucarístico, usted lo hace con fe, usted permanece en el Señor, es digno estar sentado a la mesa. Bueno, eso cada uno de nosotros tiene también que verlo en esa introspección cuaresmal que hemos hecho, ¿no es cierto?, analizando nuestro tránsito, siguiendo el camino del Señor en este mundo. Con fe en el Señor todo es posible y finalmente todo lo que es posible es la vida y la vida eterna. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, por esta cena sagrada, por este banquete pascual del cual nos participa, Señor. Nos has elegido, nos has justificado, nos santificas, nos amas, Señor. Queremos ser dignos de tanto amor como que el de ti recibimos, de tanta vida como tú nos das. Lejos de nosotros otra cosa que no sea seguirte, amarte y adorarte verdaderamente. Y en tu nombre santo lo pedimos, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.
Amigos oyentes, hermanos